Hola, buenas, banda de fracasados. Espero que estén teniendo un buen día. Para seguir con los tutoriales de post-punk, hoy día vamos a ver algunas ideas de guianza para tonos, efectos y demás de guitarra y bajo. ¿Qué podrás tomar de inspiración para tu música hermosa? Vamos a ver primero los pedales de efectos que le podrías poner a tu bajo o a tu guitarra. De ahí los roles que usualmente toman estos instrumentos. Algunas técnicas y al final un poco de teoría musical, como qué acordes podrías usar en la guitarra o qué escalas podrías usar en el bajo o guitarra y demás. Ok, primero para efectos, el ingrediente más esencial en este género sí o sí tiene que ser la reverberación. La reverberación. Aunque la cantidad de reverberación que le pongas decidirá el tono que obtendrás de ahí. Entre más reverberación le pongas, más ambiental y borroso será el sonido. Con mucha reverberación el sonido deja de ser claro y comprensible, lo cual produce un tono muy abstracto y etéreo. El shoegaze y el post-punk también son géneros muy buenos ejemplos que a menudo usan montones de reverberación, creando un sonido muy etéreo y hermosísimo. En géneros más góticos también se usa mucha reverberación, como digo, pero acá la vibra es más una atmósfera oscura o espeluznante y espaciosa. Algo así como si estuvieras en una cueva grabando tus cosas. Con menos reverberación el tono se vuelve más limpio y directo, todas las notas se hacen más claras y con muy poca reverberación el sonido se vuelve muy crudo. También hay diferentes tipos de reverberación con los que podrás jugar. La mayoría de ellos se explican por sí mismos. Una reverberación de estudio te dará una pequeña reverberación que se asemeja a una sala de estudio. Uno de room o hall imitará la reverberación como de una sala normal. Un big hall o big room te dará lo mismo, pero pues más grande. Y algo como uno de iglesia te dará un espacio gigantesco. Y tipos así de reverberación se usan para crear vibras como la de si estuvieras en una cueva, ya que son tan gigantes. Aparte de eso, tú ya puedes experimentarlo por tu cuenta. El siguiente efecto que también es muy usado es el delay. Y tiene sentido ya que es parecido al efecto que le da la reverberación al sonido, de hacerlo grande y espacioso. O sea, no son exactamente lo mismo, pero acá también entre más delay le pongas, más grande sonará el tono. Así que si quieres un sonido etéreo y así, ponle mucho feedback y mix. Y si quieres un sonido normalito, le pones pues menos, un 10% o algo así de mix, con menos delay. Aparte de esto, se pueden conseguir otros efectos interesantes como hacer parecer que estás tocando más notas de las que en realidad estás tocando. Pero sí, el delay y el eco es bastante parecido a la reverberación. Ahora vemos demás efectos como efectos de modulación. Primero, el chorus. El chorus también es un efecto bastante icónico del post-punk. Te dará un toque más profundo al sonido y uno raro si lo exageras. Lo que hace este pedal es agarrar la señal, la duplica y le cambia el tono ligeramente a la señal duplicada.
y la mezcla creando el sonido que conocemos de este efecto. Dependiendo de qué tan amplio o intenso lo establezcas, la señal creada por el chorus diferirá cada vez más en tono de la señal original, lo que eventualmente hará que suene extraño. Molchat Doma usa este efecto bastante, poniendo el ajuste del chorus en muy profundo. Pero no solo Molchat Doma. Este efecto de verdad es bastante icónico al post-punk, muchísimas bandas lo usan, así que nunca puedes ir mal con este efecto. Segundo es el flanger. El flanger, como es parecido al chorus, también es bastante usado. Y lo que hace este pedal es también duplicar la señal original, pero la distancia en milisegundos entre la señal original y la duplicada suele ser mucho más corta, que crea un sonido metalizante característico del flanger, ya que pues las dos pistas están tan cerca en milisegundos. Este le da un estilo ruidoso y como psicodélico, único. Otro efecto que es así como psicodélico y raro es el phaser. Este también es un efecto de modulación y lo puedes usar aunque no iré en mucho detalle, pero acá hay un ejemplo de cómo suena. Otro efecto que a veces se usa es algún tipo de distorsión o algo como un overdrive o ponerle gain a tu amplificador para crear también un sonido espeluznante. Después de todo, el post-punk proviene del punk, así que ¿por qué no ir un poco a las raíces? Estos son los efectos que más escucho ser usados en los géneros, pero acá hay algunas más ideas de efectos con los que podrías probar a jugar. Los roles de guitarra y bajo en este género pueden ser bastante borrosos de establecerse, ya que el post-punk es un género donde se experimenta bastante, pero por lo general la guitarra se encarga de hacer melodías principales. Armonía de fondo, acordes y eso. Y crea una atmósfera típica del post-punk. Y el bajo toma un rol más importante que va más allá de solo seguir la guitarra. El bajo se puede ver tocando líneas y riffs más complejos y sofisticados, digamos, que provienen de experimentar y ser creativo.
Ahora veamos algunas técnicas o maneras de tocar que puedes probar para formar tu sonido más. Primero puedes usar el palm muting al tocar cosas como acordes o partes de alguna melodía para hacerlo más suave y rítmico. Con acorde puedes usar el palm muting para hacerlo más bajoso y rítmico para que no se note tanto la guitarra, pero que aún sirva de armonía y acompañamiento, dejando espacio para los otros instrumentos. Nunca escuché a alguien usar palm mute con el bajo en alguna canción, pero podrías probarlo también. Otra cosa que suena bien y puedes probar son los armónicos naturales. Estos se tocan colocando el dedo pero no presionándolo sobre el filo del traste, o sea, que el dedo flote sobre el metalito este del traste. Los armónicos que más resuenan naturalmente pasan en el quinto traste, el séptimo traste, el doceavo traste, el 19º traste y el 24º. Hay otros lugares en el mástil como en el 9º traste donde también se crean armónicos, pero no son tan claros. Para hacerlos notar necesitarías algo de gain o un compresor que los haga sonar más fuertes. Acá también puedes probarlo en el bajo, pero nunca he escuchado alguna canción donde se use. Pero una cosa que sí escucho bastante, especialmente en géneros góticos, es usar una púa al tocar bajo. Solo presta la atención a canciones dentro de este género y el bajista o la bajista probablemente estará tocando usando una plumilla. Esto es porque con una pluma el sonido metálico de la cuerda del bajo resuena más y el bajo suena más presente. Y como tenemos un fetiche con el bajo en el post-punk, probablemente te guste a ti también el sonido con una púa. Aunque al final del día es tu decisión, haz lo que a ti te parezca más adecuado. Acá hay algunas menciones más de técnicas. Y sí, aparte de eso, haz lo que te suene bien a ti y ya. Ahora pasemos a teoría musical. Ok, para la teoría musical, que no va a ser tan complicada. Para teoría empecemos con escalas que puedes probar usar, que son así edgys o tristes. La escala menor natural. Esta ya la conocen seguro, es el sexto modo de la escala mayor. Y suena triste, pero también muy bonita. Acá hay un ejemplo de una progresión en la escala de re menor. Segundo, la escala frigia.
Este es el tercer modo de la escala mayor y son un tanto más oscura que la escala menor que acabamos de ver, ya que su primer intervalo es una segunda menor en vez de una segunda mayor, así que tocamos una escala menor, pero bajamos la segunda un semitono. Acá hay un ejemplo en mi frigio. Tercero, la escala locria. Este es el séptimo modo de la escala mayor y es aún más oscura, ya que no solo disminuye la segunda, sino que también la quinta. Esto hace que el acorde principal sea un acorde disminuido que suena así. Acá hay una progresión en sol locrio. Esto es otra cosa ya, pero lo que he notado conmigo es que después de un rato de aprenderme las escalas y los modos es que todo lo que suena bien empieza a sentirse como una repetición y sientes los patrones al tocar e improvisar lo suficiente. Lo mejor que puedes hacer es aprender mucha teoría y naturalmente tenderás a girar en torno a las escalas, acordes y sonidos que te gustan y así empiezas a formar tu estilo. Pero bueno, ahora vemos algunos acordes interesantes que puedes probar a usar. Como último, acuérdate que toda la teoría y todo lo que estoy diciendo acá no son reglas. Solo deberían ser guianza para que tú puedas manifestar tu arte de una mejor manera. Así que sin nada más que decir, espero que tengan un buen día. Adiós.